Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembradíos. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprenden el sentir de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Alguna vez te ha sucedido que algo te gusta mucho y después de estarlo repitiendo muchas veces ya no te gusta? Algo que pareciera ser muy bueno, termina totalmente desagradándote. A mí me ha sucedido. Particularmente recuerdo en una ocasión que en un lugar al que fui me preguntaron que cuál era mi comida favorita. Y yo de una manera tan ilusa respondí a esa pregunta. Pues bien, ya te imaginarás, agradezco tanto la intención de todas esas personas que se esforzaban por prepararme esa comida, porque sabían que era la comida que más me gustaba. El problema es que a donde quiera que yo iba, me daban exactamente lo mismo. E incluso aunque cambiara de sazón entre un lugar y otro, el hecho de que fuera la misma comida terminó un día totalmente aborreciéndola. Deseaba que me preguntaran: «Padre, ¿cuál es la comida que no le gusta?», para decir la misma. Parece que así nos pasa a los seres humanos. Somos muy ávidos para cambiar las bendiciones y convertirlas en maldiciones, cuando se nos olvida cuál es el espíritu de ellas. Escuchemos con atención el Evangelio el día de hoy y seguro vas a poder entender lo que trato de decir. Dice así: En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no les es lícito hacer en sábado». Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, no condenarías a los que no tienen la culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Para poder entender un poco lo que significa la importancia del sábado, hay que ir a la historia y tratar de ver por qué los fariseos defendían tanto el sábado. Número 1, el sábado fue instituido no solamente por aquello de los relatos de la creación, cuando Dios descansó en sábado, sino porque
el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Y al ser liberados, Dios les da los mandamientos y es ahí donde el pueblo tiene que descansar el sábado, porque como esclavos nunca se descansa, como hijos sí. Al ser libres, ellos pueden descansar y no van a dejarse esclavizar ni siquiera de las propias actividades o entre ellos. Ahora, algo muy particular de este mandamiento del sábado es que es un mandamiento que está totalmente en dirección a Dios. Los otros mandamientos son casi de orden natural. No robar, no matar, no fornicar, no mentir, no desearás la mujer de tu prójimo. Es decir, yo creo que hasta un pagano, alguien que no cree en Jesús, va a estar de acuerdo en que no es bueno robar, en que no es bueno matar, en que no es bueno mentir. Pero santificar el sábado para los judíos en cuanto a que es el día que Dios les mandó a ellos, pero en la nueva creación, es Jesús el día que resucita, es el domingo, y entonces los cristianos empiezan a celebrar el domingo como el día de la nueva creación. Por eso nosotros vamos a ver en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles que se pone mucho énfasis en el domingo como el día del Señor. Pero bueno, ¿por qué el sábado? Ya vimos. Porque de una u otra forma era un asegurarse que ellos iban a ser libres y que no se iban a dejar esclavizar. Alguien que trabaja los 7 días de la semana no puede decir que es una persona libre. Tienes que descansar. El descanso, quien descansa es el hijo. El esclavo nunca descansa. Y segundo, porque es un mandamiento que depende directamente de la voluntad de Dios. Y en el descanso de ese día estaba implícito el honrar a Dios, así como los apóstoles lo hicieron tomando el día de la resurrección. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a darle el verdadero cumplimiento. Y para nosotros entendemos que debemos de tener un día de descanso, por supuesto. Pero el hecho de que incluso sea el domingo es para nosotros un recordar que toda la ley tiene como fundamento el amor. Y es eso lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús no vino a abolir la ley. Lo que Jesús hizo fue darle el verdadero cumplimiento. Y el verdadero cumplimiento es de que nosotros veamos todo desde la óptica del amor, desde algo interior. Aquí los fariseos estaban viendo solamente el exterior. Tienen que guardar el sábado. Pudiéramos nosotros exagerar un poco y decir, ¿por qué están trabajando? ¿Por qué están arrancando espigas? Eso no pueden hacer. No son esclavos, tienen que descansar. Y los discípulos voltearían y dirían, pues sí, pero también tenemos que comer. Y como hijos debemos de comer. Los fariseos no estaban viendo el interior y la necesidad. Estaban viendo solamente el exterior. El día de hoy, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Solamente el exterior? ¿El peso de la ley? ¿Que tenemos que cumplir la ley? ¿O podemos ver el espíritu de la ley, que es el amor? Sin amor estaríamos totalmente vacíos. Sin amor no tiene sentido nada de la Sagrada Escritura. Es Jesús quien nos enseña cuál es el sentido de la ley. Porque toda la Sagrada Escritura y toda la ley está para servir al hombre y no el hombre para servir la ley. El problema es que la ley a nosotros nos debe de ayudar de manera pedagógica a entender lo que es el amor. Pero muchas veces no logramos llegar a ese nivel. San Agustín, cuando trata de explicar todo esto, él nos da esta frase que es tan fuerte, tan bonita y puede sintetizar toda la ley. Ama y haz lo que quieras, pero ama. El problema del día de hoy es de que no sabemos lo que es el amor. Y usamos el amor como conveniencia, como capricho, como deseos, como placer. Y el amor no está tampoco al manoseo del ser humano.
El amor es la ley suprema del amor que nos dignifica. El amor es la ley suprema que nos dignifica. Ama y haz lo que quieras, porque el que ama nunca va a hacer nada en contra ni de su hermano ni de él mismo. El amor en realidad te va a llevar a que crezcas, jamás te va a denigrar, jamás te va a humillar. Pudiéramos nosotros cumplir toda la ley, como los fariseos, pero si no somos capaces de amor, de nada nos sirve. Ya nos recordará San Pablo eso. Yo pudiera hacer miles de obras, ¿verdad? Hablar todas las lenguas de los ángeles, entregar mis vestidos a los pobres y mi cuerpo a las llamas y al sacrificio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso Jesús recuerda esa frase del Antiguo Testamento: misericordia quiero, que no sacrificio. ¿Nosotros estamos dispuestos el día de hoy a tener misericordia? Me sorprende que en estos momentos de pandemia muchos están peleando el querer ir a misa y el recibir la comunión en la boca. Y no entro en detalle, está bien, está bien, está bien. ¿Pero lo haces con misericordia o por cumplir la ley? Porque a veces pudiera ser que tú estás muy fuerte, o como alguien me dijo, pues si yo muero por contagio, por recibir la Eucaristía, pues seré mártir. Yo creo que es una forma muy superficial, pero está bien. ¿Y qué sucedería si tú no mueres, pero por tu terquedad sí contagias a alguien y aquella persona sí muere? En lugar de ser mártir, te convertirías en asesino, solo por querer cumplir la ley y no tener misericordia. No entro en detalle, habrá muchas excepciones y no me malinterpretes. Lo que quiero es que veamos más allá, el amor, el amor. Y el amor va a implicar tener misericordia con aquellos más vulnerables. El amor va a implicar el ser capaz a morir a mí mismo para que en realidad sea Jesús quien sea glorificado. Qué difícil cuando se entra en un terreno tan polémico como lo es el amor. Pero se vale tener diálogo, se vale tener opiniones, siempre y cuando tengamos misericordia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, que sea Él el que nos enseñe cuál es el verdadero sentido del amor y el verdadero sentido de la ley. Que sea Él quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Francisco. ¿Lo recuerdas? San Francisco, el pobre de Asís. Cuentan en una ocasión que estaban todos los frailes y tenían una Biblia. Y esto está escrito, es histórico, sucedió, no es un cuentito. Llega alguien al monasterio pidiendo algo de comer, pero ellos no tenían nada. Y lo que hizo San Francisco fue agarrar la Biblia y dársela al pobre. Y le dijo: ve, véndela y con eso tendrás algo que comer. Los demás frailes, al ver eso, que San Francisco había regalado la única Biblia que tenían, hubo quienes se molestaron y se acercaron a él y le dijeron: Padre Francisco, creo que no era correcto el regalar la Biblia si era la única que teníamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y San Francisco dijo: si no somos capaces de vivir el precepto del amor, no seremos capaces de vivir nada más de la ley. Necesitamos vivir en el amor. Necesitamos un poquito soltarnos y entender cuál es el sentido de todo. El amor. No estoy diciendo que desechemos la Biblia. No estoy diciendo que no vayamos a misa. No estoy diciendo que seamos antilitúrgicos y sacrilejos. No. Lo que estoy diciendo es de que si no tenemos amor, de nada nos sirve todo lo demás. Que no es eso lo que Jesús enseñó. ¿Que no es eso lo que San Pablo predicó? La ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Que tengas un excelente día.